Bueno, entonces les comentábamos que el ejercicio es un ejercicio enfocado a una vivienda taller para una familia de 5 miembros. Esta familia de 5 miembros se compone de la pareja, un hijo, una hija y el abuelo, ¿sí? Y bueno, y el taller que es el del papá, básicamente. Entonces, lo que hicimos es separar por diferentes actividades los componentes que va a tener la vivienda y el taller. Y lo que se pretende de alguna manera es, en base a la actividad, analizar qué mobiliario se requiere y hacer una cédula donde se va a hacer todo el análisis correspondiente y a partir de los datos que arroje la cédula podemos hablar de una cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Entonces habíamos hablado de que en un primer tiempo, bueno, era el área de dormir y descansar y hacer tarea, que son 2 unidades porque son un hijo y una hija, el área de dormir y descansar para la pareja como tal, entonces es una única entidad, pero tiene 2 usuarios y bueno, el mobiliario que se requiere para que se dé el descanso de esta pareja. Y luego estábamos hablando la tercera área para dormir y descansar, que va enfocada a una persona de la tercera edad. Por lo tanto, habría que cuestionarse si es o no viable el manejo de una hamaca o de una cama. Es la única donde les damos la posibilidad de elegir una u otra. En las otras dos sí nos enfocamos al tema de la hamaca porque consideramos que hablando de modos de habitar y pensando en la ubicación y el clima de Izamal, pues es como realmente suele dormir las personas allá. Luego veníamos en el tema de lo que es en sí preparación de alimentos, y todo lo que conlleva la preparación de alimentos, que es el tema de dónde guardo los alimentos, dónde guardo las herramientas que uso para poder comer, dónde preparo los alimentos, cómo los preparo, eventualmente dónde los consumo. Entonces, bueno, igual que para las demás actividades, analizar la actividad, ver de qué mobiliario requiero y, en fin, ir sacando estos totales. Habíamos hablado también de que había el tema del convivir y de platicar y descansar, y decíamos que considerando el clima y las formas de vida que se dan en estas zonas, considerábamos que había 2 áreas probables para lo que es en sí la actividad de convivir y de descansar. Una que es interior y otra que es cubierta, pero es al exterior. Y comentábamos que esto es mucho debido al tema del clima. La gente trata de hacer lo más que puede con relación al exterior y no estar metido entre 4 paredes porque pues evidentemente el calor está bárbaro. Luego tenemos el tema del aseo, el tema del lavado de la ropa, ¿no? Y luego vienen las 2 unidades, que son las unidades que vienen a formar parte de lo que es propiamente el taller. Este taller es para un artesano que se dedica al trabajo de la madera. Entonces, bueno, son 2 áreas básicamente. Una que es en sí el lugar a donde talla la madera y almacena los trabajos bueno, donde talla la madera y otra es una bodega para la madera, ¿no? Son como las 2 áreas importantes y habrá también que analizar y de ahí ver qué onda con el tema de los metrajes. Y bueno, estamos dando de apoyo al artesano, el que tenga un área para lavado personal y también para poder limpiar sus pinceles o manejar sus pinturas o las mezclas, en fin, que tenga alguna tarja y evidentemente un medio baño, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, estas son las diferentes actividades que estamos pensando, que son las que van a formar en sí, de las que se va a desprender el programa arquitectónico y a partir de las cuales vamos a generar todas estas cédulas que vamos a trabajar en lo particular para poder cumplir con la primera etapa del ejercicio. Ok, hasta aquí no sé si haya dudas o dejamos para dudas al final, no sé qué sea más conveniente. ¿Qué opinan? ¿Al final? Bueno, va, Al seguimos. final
Yo creo que las escriban en el chat y al final. En el chat, ok. Perfecto. Yo quería aquí sumar, por ejemplo, aquí en el taller estamos hablando de 4 usuarios, ¿por qué no siempre trabaja solo nuestro artesano? A veces tiene un hijo chico, pero ya a veces lo lleva al taller y de alguna manera empieza el niño a aprender la artesanía, ¿no? El oficio. Sí, y a veces van algunas personas que se interesan en ver cómo trabaja y entonces que tenga espacio para eso. Y en cuanto al mobiliario en general, aquí estamos poniendo mobiliario mínimo. Sin embargo, ya en las diferentes mesas, después de la entrevista que oyeron y que hablemos sobre el artesano y lo que nosotros vimos allá cuando fuimos en la visita hace 2 años, puede ser que en las conclusiones en las diferentes mesas, puede ser que haya algún mueble más que ustedes piensen que se requiera o quizá que alguno menos. Entonces, ya en sus cédulas y las conclusiones en su mesa, pues verán si es el mobiliario adecuado o pueden moverlo un poco, ¿no? ¿Puedo pasar a la que sigue, Claudia? Sí. Les comentábamos, nada más detente ahí, Clara. Miren, aquí justo al final es lo que les decíamos, ¿no? De alguna manera, el objetivo de todo esto es que, bueno, a partir de esto se genere, se analicen las cédulas y luego pasar la información final de las cédulas a esta tabla, que el chiste de la tabla es poder sacar al final del día estos totales, ¿sí? ¿Para qué? Para que con estos totales, ahora sí ya podamos hablar de que ya se hizo todo el análisis, tenemos con toda claridad un programa arquitectónico y al final del día ya tenemos áreas sobre las cuales trabajar, ¿ok? Si quieres, ahora sí lo que sigue. Esta es la cédula que ahorita está en blanco, también en algún momento estará en el Classroom, pero se ve muy pequeño. Yo, si la amplío, alcanzan a ver algo. Sin embargo, la arquitecta Desiree ahorita la va a explicar a detalle exactamente, porque es un punto muy importante en este segundo semestre. Que ustedes tengan estos criterios básicos para saber cuánto realmente necesita de espacio cada una de las actividades de estas personas. Entonces yo creo que la podemos pasar, ¿verdad? Dan más o menos conocimiento de cómo va a ser y ahorita van a tener una explicación exhaustiva de ella. Luego, esto, bueno, es la rúbrica final, que de alguna manera lo que pretendemos con esta rúbrica y por lo cual se las estamos compartiendo desde ahorita, es para que tengan claridad de hacia dónde va el ejercicio, ¿no? Cuáles son los objetivos con los cuales queremos que se cumpla y el peso que tiene cada uno de estos objetivos para al final del día dar pues una evaluación sobre un 100%, ¿no? Entonces, bueno, en un primer tiempo tenemos lo que deben de hacer, que es observar y identificar los elementos de la espacialidad en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, es ver todo el tema de la volumetría en sí, los diferentes planos, tener claridad de que pues hay rasgos de la forma, que pues es el tema del color, la textura, la materialidad, las proporciones, ¿no? Los principios de ordenamiento, de los cuales ya hemos hablado desde el semestre pasado, nada más que eran un poco como más en el abstracto, ahora ya los vamos a aterrizar en un elemento arquitectónico, ¿no? Donde pues evidentemente pues sigue siendo lo mismo, componemos con base a ejes, jerarquías, continuidad, diferentes planos, en fin, la relación interior-exterior, en todo esto, ¿no? Bueno, el tema de la escala, todo de lo que ya hemos venido hablando, bueno, aquí se tiene que demostrar que ya lo traen dentro de su bagaje y dejan ver que lo aplican de manera adecuada. Los principios de funcionamiento, que son las relaciones espaciales, ¿no? Que en este caso ya empieza a ser un elemento que va a pesar y va a empezar a pesar mucho,
porque finalmente dentro del tema de la habitabilidad está el tema de que las diferentes actividades se puedan llevar a cabo de manera adecuada. Entonces es importantísimo que esto funcione, ¿no? Y bueno, el porcentaje es del 20% de este rubro, ¿no? Luego tenemos lo correspondiente que es donde tendrán que analizar las circunstancias actuales que intervienen en las condiciones de funcionamiento, que obviamente el tema climático es importante, no es lo mismo hacer una vivienda en la Ciudad de México que hacerla en Izamal o hacerla a las faldas del Popocatépetl. Hay condicionantes climáticas importantes y estas inciden siempre en la arquitectura. El tema de los modos de habitar, como ya habíamos dicho, también es un tema que va a ser muy importante y se va a considerar. Y bueno, las dimensiones necesarias de cada local para la actividad, en fin, es todo este tema, ¿no? Esto va a tener un valor del 30%. Luego, establecer intenciones y premisas de solución, ¿no? Como les decía yo, ver realmente que de alguna manera pues se desarrolla el programa arquitectónico de manera adecuada, que las necesidades espaciales se cubren de manera adecuada, tanto para los moradores de la vivienda como para lo referente a el área del taller del artesano, ¿no? El tema de la espacialidad es esencial, entonces pues también se tiene que resolver de manera adecuada, que funcione de manera adecuada, que las dimensiones de cada uno de los locales sea la adecuada, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, el tema de la sustentabilidad también es un tema muy importante. En este sentido, pues la sustentabilidad, vamos a ver si estamos bien o no por el tema de la elección de materiales, del sistema constructivo, de ver el tema de cómo manejamos todas nuestras iluminaciones y ventilaciones, ¿no? O sea, que realmente la vivienda tenga que ver con el medio en donde está plantándose. Y bueno, por último, ya con un valor muchísimo menor, pero que también finalmente cuenta, es todo este tema de tener el registro del desarrollo del ejercicio en la bitácora y cumplir con una entrega completa y en forma, ¿no? Básicamente esto es lo que vamos a evaluar. ¿Algún comentario adicional? ¿Hasta ahí no hay dudas? Porque ahora vamos a pasar a lo de la cédula y ahí yo creo que pudieran generarse otras cosas. Sí, otras dudas. Sí. ¿Aquí estamos en orden, chicos? ¿Hay alguna pregunta por ahí o no? Todo bien, gracias. Todo bien, ok. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si está todo en orden, pues damos paso entonces a lo siguiente. Perdón. Y aquí les damos apoyo bibliográfico, que finalmente, bueno, aquí queda para que le echen mano y les ayude de alguna manera. Bueno, todo esto va a estar en el Classroom, entonces no hay problema, lo pueden consultar después. Si quieres, continuamos, Clara. Sí, subiremos la presentación al Classroom. Bueno, si ya no hay ni algún comentario de alguno de ustedes o de de los arquitectos, de Desiree, Miguel, dejo de compartir para que empiecen a hablar sobre la cédula. Sí, correcto. ¿Sí? Adelante. Ok, perfecto. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? ¿No, verdad? No. Ok. Ok, voy a compartir pantalla. Ok, Desiree. Y ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya. Correcto. Miren, esto es una guía para el desarrollo de las cédulas de análisis espacial, lo que les pasamos hace un momento y que no se alcanza a ver del todo bien. ¿Ok? Bueno, ¿para qué? Lo más importante, así como lo dijeron las arquitectas, de una cédula es identificar todo lo que son las actividades que se gestan o se originan en ese espacio. A partir de que ustedes puedan analizar o identificar esas actividades, van a poder proponer
mobiliario acorde a esas actividades, es decir, que puedan apoyar, que puedan satisfacer en un momento dado esas actividades. Obviamente tendrían que hacer digamos, un perfil del usuario, si estamos hablando pues de un niño, un adulto, adulto mayor, etcétera, ¿no? Obviamente también en esta cédula sirven para de alguna manera determinar las cualidades que requiere ese espacio, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver poco a poco. Habría también que generar o proponer un arreglo espacial. Y bueno, esta cédula la hicimos con ese objetivo de vertir toda la información posible respecto a la actividad, respecto al mobiliario que van a utilizar para llevar a cabo esa actividad y algunas otras condiciones que sirven también para proyectar, ¿no? O generar también aquí un arreglo espacial. Y vamos a ver más en zoom de qué se trata. En ampliación me refiero a eso. Viene aquí arriba nombre del componente espacial, que en realidad les recomiendo que lo pongan hasta el final. En el momento que ustedes ya nombren, bauticen el espacio, en ese momento pondrán aquí el nombre del espacio. Voy a bajar un poquito para poder observar de qué se trata aquí cuando hablamos de jerarquía del espacio. Y en jerarquía del espacio, ya en algún momento en el semestre anterior en investigación, pues se habló un poco de esta jerarquía y nosotros lo tomamos de la siguiente manera. Hablamos de espacios fisonómicos, espacios complementarios, espacios de servicio, espacios distributivos y quizás otros espacios. Espacios fisonómicos son los espacios que le van a dar carácter a todo el objeto arquitectónico, es decir, una escuela sin aulas, pues no es escuela. ¿Cuál es el espacio que le da jerarquía o que le da fisonomía a este objeto arquitectónico? Evidentemente las aulas, ¿no? Ustedes tendrán que identificar con base a la actividad, qué tipo de jerarquía tiene el espacio que están ustedes analizando. Espacios complementarios, bueno, aquellos que enriquecen el proyecto. Espacios de servicio, aquellos que permiten el correcto funcionamiento del objeto arquitectónico. Espacios distributivos, hablamos de circulaciones, peatonales, vehiculares, etcétera, ¿no? Escaleras también. Y otros espacios que quizás podamos meter allí, jardines, a una plaza, etcétera, ¿no? Que no podamos de alguna manera clasificar en estos 4 rubros. Entonces, ustedes determinarán la jerarquía que tenga ese espacio y pondrán aquí, en donde dice jerarquía del espacio, pondrán de qué se trata. Hablamos también en una tercera fila de número de habitadores, ¿no? Es decir, cuántas personas en ese local van a habitar o van a utilizar el espacio. ¿Ok? Y aquí viene el habitador y sus características, es decir, un perfil. Entonces, tendríamos obviamente que generar un breve perfil de quiénes, a partir de quién vamos a proyectar, nos vamos a basar en quién, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es saber qué edad tiene esta persona, cuál es su sexo, qué ocupación tiene o a qué se dedica, sus gustos, tal vez sus características físicas generales, etcétera. Entonces, todos estos aspectos nos van a servir también para saber las actividades que se van a gestar en ese local, en ese espacio, y entonces proponer el mejor mobiliario posible para que esas actividades, según el perfil del usuario, se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Si ustedes observan, también tenemos identificación de actividades, ¿no? Que es realmente la parte medular de una cédula de análisis espacial. Y vamos a ver un poco más grande, ampliado, qué información incluye la identificación de actividades. Está aquí y bueno, vienen varias columnas en donde lo principal es identificar la necesidad, ¿no? Y la actividad que me genera esa necesidad. Por ejemplo, tengo necesidad de comer,
Ok, ¿cuál es la actividad? Porque de ahí se despliegan un montón de actividades a partir de tratar de cubrir la necesidad como tal, ¿no? Entonces, ok, necesito comer. Ahora, ¿qué otras cosas requiero a mi alrededor para poder llevar a cabo precisamente cubrir esta necesidad? Bueno, pues necesito preparar los alimentos, ¿no? Lavarlos, cocinarlos, ¿no? Almacenar los alimentos en frío, almacenar alimentos al tiempo, digamos, almacenar accesorios de cocina y también quizás en un momento dado consumir allí mismo, en ese mismo espacio, en ese mismo local, los alimentos, ¿ok? Y tenemos mobiliario que satisface, digamos, esa actividad. Para lavar los alimentos, ¿qué requiero? Bueno, pues una pileta, una taja, y esto va mucho también con los modos de habitar que necesitamos que ustedes de alguna manera pues también lo identifiquen y lo analicen, ¿no? Preparar alimentos, pues ¿dónde puedo preparar esos alimentos, no? Bueno, requiere una mesa de trabajo, donde apoyarme, donde picar, donde cortar, para cocinar los alimentos. ¿Qué necesito? Bueno, pues una estufa, habría que ver cómo están acostumbrados en Izamal para llevar a cabo, digamos, esta actividad, probablemente un horno de microondas, qué sé yo, ustedes, esa es la tarea de ustedes, de identificar el mobiliario que va a satisfacer en un momento dado la actividad, ¿no? Almacenar alimentos en frío o en un refrigerador, almacenar alimentos al tiempo, quizás con un mueble y sus repisas y algunos cajones es suficiente. Almacenar accesorios de cocina, bueno, necesitamos seguramente un mueble con cajones de varios tamaños. Para consumir alimentos requerimos de una superficie plana y pues de asientos, ¿no? Entonces, aquí en esa tercera columna, ustedes colocarían ese mobiliario que satisface de alguna manera la actividad y que cubre la necesidad de comer. El nombre del espacio, bueno, pues ya ustedes sabrán cómo lo bautizan, si le ponen espacio para preparar y cocinar alimentos o como comúnmente lo conocemos que es una cocina, ¿no? Pero en realidad no queremos que ustedes se predispongan, ¿no? En ese sentido y que ustedes analicen más allá del título, que ustedes logren identificar las actividades que de verdad eso es lo que va a arrojar los metros cuadrados a partir del mobiliario que ustedes determinen que va a ser el idóneo, ¿no? Para satisfacer estas actividades. El espacio para consumir alimentos, bueno, pues a lo mejor es así nada más se llama, espacio para consumir alimentos, o quizás decidan ponerle como comúnmente a lo mejor lo llamamos comedor, pero si ustedes a lo mejor le ponen comedor, o cuando llegue alguien y lo lea así como comedor, bueno, pues ¿qué se va a imaginar? No, pues mi vitrina con los objetos, ya saben, de la abuelita y etcétera, y a lo mejor no es precisamente eso. Entonces es un espacio para consumir alimentos que tiene ciertas características acorde a los modos de vida de las personas que habitan Izamal, ¿ok? Perdón, vienen las condiciones del espacio, las siguientes columnas, donde hablamos de iluminación, ventilación, si requiere ventilación natural o artificial, lo mismo con la iluminación y ventilación, y aparte viene otra columna en donde ustedes van a sugerir una orientación. Entonces, obviamente, un espacio para preparar alimentos, la actividad que se genera allá adentro es de calor, porque prendes la estufa, prendes el horno, estás preparando una cena, qué sé yo, y de pronto, pues la actividad te genera mucho calor. Entonces, bueno, en Izamal, pues se dobla el calor allí adentro. Entonces, ¿cuál pudiera ser la orientación idónea para este espacio en donde voy a preparar y cocinar alimentos y eventualmente quizás voy a también a consumirlos allí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a sugerir una orientación para el espacio que ustedes estén analizando. ¿Dudas hasta aquí? No. Correcto. Posteriormente, me voy a regresar tantitito para el general, digamos, el otro siguiente rubro, que empieza categoría del espacio, percepción y relaciones y continuidad espacial. Vamos a hacer aquí una ampliación
y viene categoría del espacio y se divide en público, intermedio o privado. O sea, el intermedio es el semi, digamos. Es cuestión de que ustedes identifiquen su espacio, si va a ser un espacio en donde puede pasar cualquiera o nada más es muy privado. La habitación en donde yo duermo, donde yo descanso, pues es una habitación totalmente, es un espacio privado, ¿no? Entonces, si están ustedes analizando, digamos, ese local, pues a lo mejor voy a tachar aquí en privado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, todo dependerá del que estén hablando para darle una categoría, ¿ok? Cuando pasemos a la percepción, estamos hablando si es un espacio abierto, semicubierto o cubierto, ¿correcto? Es cuestión que ustedes elijan, palomen, de qué se trata este local. Cuando hablamos de relaciones y continuidad espacial, estamos aquí en esta primer columna señalando si es un espacio al exterior de entrada o si es un espacio que va a estar al interior. Habría que determinar eso y palomear de qué se trata. Posteriormente tenemos otra siguiente columna en donde hablamos de las relaciones, digamos, del interior al exterior, si esa relación es visual únicamente o por medio de una puerta, es decir, yo puedo traspasar y puedo ir al otro lado. Y aquí hay unos esquemas de continuidad visual en donde quizás nada más tengo el gran ventanal, pero no puedo pasar al otro lado, no hay puerta. Entonces, solamente será eso, una relación interior-exterior de manera visual. Pero si ustedes colocan de alguna manera un vano, un acceso que les permita de alguna manera pasar a otro siguiente o continuar a otro espacio, bueno, pues habrá una relación interior-exterior física, es decir, yo puedo permear, puedo traspasarlo, puedo ir hacia allá. Entonces, habría que determinar si nuestro local, qué características en ese sentido pudiera tener en un momento dado. Cuando hablamos de espacio contiguo, es decir, colindante o adyacente a otros, la idea es que pongan, ok, sí es un espacio contiguo, sí es un espacio colindante o adyacente a otro, ok, sí lo es, pero ¿a cuáles? Habría que poner aquí a qué otro espacio es contiguo. Entonces, tenemos aquí un esquema, un ejemplo de pues dos locales que están pues paralelos, adyacentes, digamos, y a eso se le llama así, contiguo. Cuando hablamos de un espacio vinculado por otro común, tenemos aquí el ejemplo, el esquema, ¿no? ¿Cuál es el espacio vinculado a otro común? O los espacios, pues pudieran ser estos prismas cuadrangulares que tenemos en los extremos, ¿no? Cuando aquí en la última columna dice espacio de transición entre el exterior e interior, tendríamos que analizar si el local que estamos identificando es un espacio de transición entre el exterior y el interior. Habría que hablar también de las condicionantes que nos da Izamal, ¿no? De pronto la intensidad lumínica que hay en el exterior pues está cañón, es muy fuerte. Si ustedes pasan, digamos, de ese espacio exterior a uno interior, de pronto molesta la vista. Entonces, quizás habría que proponer un espacio, digamos, de transición para que no moleste a la vista y diseñarlo, ¿no? ¿Dónde voy a poner ese lugar? Y pues decir si hay o no hay y si es o no es un espacio de transición. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, no. Ok, entonces continuamos. Tratamos de que fuera, digamos, lo más específico posible para que no tengan dudas de qué debo llenar o cómo debo de llenar o a qué nos referimos cuando es contiguo, qué nos referimos cuando es un espacio vinculado por otro en común, qué es un espacio de transición, que muy seguramente lo van a ver ya cada quien en sus mesas, y si ahorita hubiese alguna duda, bueno, pues quizás se resuelva esto ya en lo particular, pero de entrada
consideramos que esta información es útil para poder comprender el contenido de nuestra cédula que elaboramos entre todos. En el siguiente punto, si ustedes, me voy a regresar nuevamente aquí a la cédula, ya finalmente tenemos en la parte de abajo, a la izquierda, la identificación de elementos, ¿ok? ¿Cómo se llena? ¿Qué se pone? ¿Cómo se entiende eso, no? Vamos a verle el siguiente, la siguiente lámina que preparamos y tenemos aquí la identificación de elementos. Elementos igual a mobiliario, ¿ok? Tenemos en la primera columna, necesitamos que designar una clave para el mobiliario o el elemento, decir aquí de qué se trata. Si yo estuviera tal vez analizando un espacio para dormir, pues tendré que poner el mobiliario que requiero para dormir. Bueno, pues de entrada, según mis modos de vida, pues yo duermo en cama, ¿no? Entonces tengo mi esposo y requerimos una cama amplia, ¿ok? Con ciertas características, etcétera. Bueno, pues pondré aquí una cama king size, la cantidad de elementos de mobiliario que requiero, porque de pronto se repiten. Por ejemplo, el buró, pues se repite porque cada quien tiene uno al lado. Entonces tendré que poner en todo caso, pues aquí la cantidad que serían 2. Habría que saber y tener súper claro cuánto mide ese mobiliario, porque a partir de allí, y sumado también al área de uso del mueble, pues les va a arrojar también metros cuadrados. Entonces es bien necesario que ustedes también generen su catálogo de mobiliario y eso lo van a hacer en la bitácora. Van a hacer sus croquis, los van a dibujar, no van a fotocopiar, no van a copy-paste. Necesitamos que los dibujen, porque en la medida que ustedes dibujen van a entender pues cómo es la fisonomía, con qué características tiene ese objeto. Entonces, es importante que ustedes lo dibujen en la bitácora, hagan un croquis, un alzado, un isométrico, es decir, que no haya duda de qué estoy hablando, ¿no? Cuando dibujen su hamaca, que no haya duda de la hamaca cuánto mide, ¿no? Entonces, y cuánto requiero para poder llevar a cabo la actividad que me va a permitir este mueble, que es la hamaca, digamos, y que me va a permitir dormir o descansar. Entonces, bueno, tendrán en esta siguiente columna el área del mueble, es decir, el ancho por el largo. Tendrán el área de uso por mueble, que es bien diferente. Este es el área de uso de mueble y este es el área del mueble, lo que me mide el mueble, y aparte lo que requiero, el área de uso es lo que requiero para poder utilizar ese mueble. Entonces dice aquí, el área de uso es el espacio ocupado cuando se utiliza el mobiliario, es decir, es únicamente el que queda afuera del mueble, ¿correcto? Y habría que también determinar cuánto requiero para poder utilizar ese mueble, ¿ok? Entonces, estas claves también se ponen, digamos, en su catálogo de mobiliario que va a estar vertido en la bitácora, se van a colocar en el arreglo espacial, ¿ok? Y ahora pregunta, ¿qué es el arreglo espacial? El arreglo espacial es esto, es decir, es una propuesta de acomodo de cómo podrían estar en un momento dado esos muebles que yo ya identifiqué en un momento dado que van a satisfacer la actividad y van a cubrir una necesidad, los voy a ubicar, ¿no? En un espacio determinado con una posible orientación, con posibles vanos, ventanas, qué sé yo, que me permitan llevar de alguna manera en las mejores condiciones las actividades, ¿ok? Entonces ustedes van a dibujar su mobiliario, su espacio, dónde pudiera estar una puerta, dónde pudiera estar la ventana, van a colocar la clave del mobiliario, que es el elemento, digamos, si es E1, E2, el que sea, y eso es lo que van a identificar. Y lo ideal es que también coloquen al usuario realizando la actividad, como lo vemos aquí a la derecha. Entonces, eso, bueno, les va a permitir clarificar definitivamente en todos los aspectos por qué mide lo que mide, ¿no? O sea, no estoy inventando absolutamente nada. Voy a dormir, voy a descansar, ¿qué requiero? Voy a estudiar, ¿qué requiero? ¿No? Voy a guardar mi ropa, ¿qué requiero para guardar la ropa?
¿no? Que me gustan mucho las plantas, bueno, pues hasta la maceta se le pone una clave, porque la maceta no es para llenar las esquinas que me quedan sobrando en ese local, ¿no? Entonces, la maceta forma parte también de alguna manera de los gustos de la persona que está habitando ese espacio. Entonces, a lo mejor es una persona amante de las rosas y necesita tener allí todas las mañanas, oler rico a rosa su ambiente, ¿no? Entonces, esto es parte importante de la identificación o de ese perfil del usuario, ¿no? Para que ustedes como arquitectos, diseñadores, en un momento dado también puedan proponer a su cliente cuál pudiera o qué pudiera funcionarle mucho mejor. ¿Dudas hasta aquí? Y de hecho, con esta lámina... si quieres. Sí, de hecho, esta lámina pues cerraría, digamos, el contenido de nuestra cédula de análisis espacial. Ese arreglo espacial, ese dibujo iría aquí. Entonces, ustedes colocarán el total de los metros cuadrados que arrojó ya entre el mobiliario que va a satisfacer la actividad y colocarán aquí tal vez una altura sugerida de ese espacio. Ahora sí, con eso terminaríamos la presentación, la explicación de las cédulas y si tienen dudas, pues adelante. Nada más aclaro que ya que terminaron esto, como dice el arquitecto Desiree, ya que tienen su arreglo espacial, tienen un largo, un ancho, se tienen unas dimensiones en planta y una altura sugerida que van a ir virtiendo a la diapositiva que vimos en la célula de requerimientos la arquitecta Claudia y yo, para llegar así a la sumatoria total y tener la idea de qué tamaño tendrá que tener su vivienda, su taller y cuál es el total de la construcción. Creo que tiene levantada la mano Luis Martínez. Sí, profesora, gracias. En la parte de identificación de elementos, hasta la última columna, las observaciones, ¿qué serían? O sea... Es decir, de pronto, no sé, hay personas, me tocó alguna vez una clienta que le gustaba que la cama estuviera más alta de lo normal. ¿Por qué? No sé, no me preguntes, ¿no? Pero bueno, le encantaba. Entonces no era una cama con unas dimensiones típicas de cualquier cama. Entonces teníamos que alzar, mandar a hacer una base con mucho más alta. Entonces allí se pondrían esas características, por ejemplo, ¿no? Sí. Okay. Gracias, profesora. Ok, si quieren, antes de pasar a la siguiente fase de la presentación, podemos resolver las dudas que están ahorita en el chat. Una primera duda es de Eric, que ya más o menos le contestaron algunos de sus compañeros, que por qué es bueno un terreno en esquina. Si quieren ahorita que lleguemos a la parte de la explicación del pueblo, revisamos esa parte, Eric. Y ahorita hablar más bien de lo que estábamos hablando en la célula. Una pregunta de Vania es si les vamos a dar nosotros el perfil del usuario o si lo van a inventar. Entonces, yo le digo, bueno, más o menos estamos hablando ahorita qué es lo que pasa con la familia del artesano que conocimos en Izamal. De qué se compone, que uno es adulto mayor, otros son 2 niños, más o menos, ¿qué será? El niño tendrá unos 10 años y la niña unos 8. Y en ese perfil muy general sí lo tenemos. También vamos a tener unas fotos un poquito más adelante del taller de la casa y del taller del artesano, para que entiendan ahorita más o menos cómo es que él estaba viviendo ahí. Después se mudó la parte de la vivienda, pero más o menos cómo vivían, ¿no? Claro que también tenemos que leer, investigar, y en cada mesa se hablará sobre todo de las costumbres y cómo, qué es lo que sabemos de las costumbres de estos usuarios, ¿no? También preguntaba Isabel Licona sobre las dimensiones de las hamacas. Bueno, hay hamacas matrimoniales y hay hamacas individuales.
habría que buscar, también tienen que hacer una investigación sobre el asunto, así como, por ejemplo, les hablaba ahorita la arquitecta en su ejemplo de una cama king size. Bueno, pues voy y busco cuánto mide una cama king size. Entonces, igualmente van a buscar cuánto miden las hamacas y qué espacio requieren para colgarse, a qué altura se cuelgan. Hay suficiente, sí hay información en internet y eso sobre, sí, sobre las dimensiones. Y por último, Jesús, preguntabas aquí, perdón. En caso de ser mobiliario de diferentes tamaños, ¿se genera cerca de cada uno? No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero entiendo que sí, por ejemplo los niños requieren un mobiliario y la persona mayor quizá otro, ¿no? Los niños quizá requieren un pequeño escritorio, mesa de trabajo, eso porque hacen tarea. El adulto mayor probablemente un sillón, una mecedora que usan mucho ellos en su espacio de descanso, no sé, etcétera. Creo que va enfocado, perdón, Clara. Ahora, ojo, obviamente, pues sí, el matrimonio probablemente tenga requerimientos de mobiliario muy diferente al abuelo. Ahora, a lo mejor lo que te hace ruido, quiero pensar, no sé si está en lo cierto o no, es que hay el dormitorio, digamos, para los chicos. Hablamos de 2 unidades porque pensamos que probablemente tiene los mismos muebles. Si tú crees que debe de haber o determinas que hay diferencias entre el mobiliario que pudiera necesitar el dormitorio del muchacho y del chico y de la niña, bueno, pues harás 2 cédulas en lugar de una, ¿no? Pero vamos, nosotros por principio estimamos que podía ser bastante parecido. Ahora, si tú consideras que hay algún mueble que realmente es de dimensiones o con características muy particulares para un dormitorio contra lo que pudiera ser el dormitorio de la niña, bueno, pues harás una cédula más, ¿no? No sé si sea por ahí la pregunta. De Jesús. ¿Sí queda claro, Jesús? En realidad yo más que nada me refería pues, principalmente nada más a los tamaños, ¿no? Sí, como por ejemplo, los niños, digamos que es un tamaño individual, como lo dijeron, los adultos un tamaño más matrimonial, pues son elementos que no se llaman pues igual, ¿no? Okay. No es una cama del mismo tamaño, entonces No, pues... claro, por eso te estamos poniendo cédulas diferentes, porque son de entrada características diferentes. Ok. ¿Sí? Ana Laura, ¿tienes la mano levantada? Ana Laura tiene la mano levantada, creo. Sí, gracias. Iba justo a preguntar lo mismo que mi compañera Daniela que puso en el chat. Sí. La identificación de actividades en el área de iluminación, porque aparecía nada más un 1 en natural y en artificial. Pero mi pregunta es si la iluminación, el 1 lo generalizamos con todas las necesidades o en donde se encuentra el mobiliario o es en cada uno. Ay, no entendí. Perdón, ¿alguno de ustedes entendió? A ver, vamos a leerlas también. No sé si te entendí, quizás te refieres a que a lo mejor puedas generalizar, por ejemplo, la orientación, una sola orientación para todo el espacio, o lo tienes que hacer por actividad. Bueno, realmente sería lo ideal que fuera por actividad, pero bueno, en un momento dado ustedes apenas están empezando, ¿no? Es su primer, digamos, ejercicio, ya utilizando fichas de cédulas de análisis espacial ya más en forma, ya más, con mucho más información, es decir, en una habitación, en un espacio para dormir, en este caso para los niños, que tienen un lugar para hacer tarea, que puede ser una mesa, un escritorio o una superficie con ciertas características, que a lo mejor tengo unos cajones y puedo agarrar y meter allí plumones, etcétera. ¿Cuál sería la mejor orientación, por ejemplo, para esta actividad? Bueno, pues seguramente el norte, porque si al niño le pones el sol, pues se va a distraer, no va a ver nada, le va a dar el charolazo, digamos, en las hojas, y pues va a hacer mala tarea, ¿no? Entonces, hay de pronto ciertas actividades que son en un mismo espacio,
que requieren orientaciones diferentes, ¿ok? Sería lo ideal llegar a ese nivel de análisis, pero bueno, estamos empezando, podemos hablar de generalizar, digamos, esta columna de orientación para todo el espacio o todo el local, ¿ok? Ok. Bueno, puedo leer la pregunta de mi compañera porque fue, creo que la misma duda y creo que lo explicó mejor. Dice, en el espacio de identificación de actividades, en el espacio de condición del espacio, de dónde o cómo se deben poner los números que tenía, de iluminación natural 1, artificial 1, no sé de dónde sacan esos números o cómo. Okay. Es palomita, nada más. Pueden hacer palomita, un tachecito. El chiste es que, o sea, lo identifiquen de que requiere ese tipo de iluminación, ¿ok? Ok, sigue. Sí, Sí. Ok. ¿Algo más, chicos? Isabel, que con las medidas de la hamaca, dice, sí, me refería más a, por ejemplo, el grosor de la hamaca es muy pequeño, entonces ahí necesitaríamos poner dimensiones del área que ocupa. Sí, claro, Sí, o sea, ocupa cierta área la hamaca, ¿no? Y cierto largo, y cierto Sí, ancho. Yo me imagino que se falta refiere de al ancho espacio de más que al suspensión. grosor, al ancho y al largo de la hamaca, ¿no? Exacto. Y también cierta altura por el tendido, ¿no? Que necesita. Sí, Sí, pero eso depende exactamente. mucho del punto a donde la cuelgues para que efectivamente a la hora en que te acuestas, si se da el tendido, como dices tú, que es real, no estés a ras del suelo, ¿no? Pero vamos, esa información la pueden conseguir en internet, ¿no? O sea, con eso pueden saber cuál es la distancia a la cual deben de colgarla y considerar, en caso de que fuera matrimonial, bueno, qué espacio deben de considerar también para que no vaya a quedar embarrada contra un muro. O sea, toda esa información es tema de buscar y la encuentran. Igual que buscarían eventualmente cuánto mide una cama matrimonial o una cama sencilla o king size, ¿no? Es parte de la investigación que tienen que hacer. No sé si esté claro. A ver, Ana Paula Jiménez pregunta, se le cortó un poco el audio, cuando se explicaba lo el nombre del componente espacial. ¿En qué se diferencia al nombre del espacio en el apartado de identificación de actividades? La arquitecta decía que no quisimos darle un nombre como tal, cocina, comedor, sala, porque entonces quizá la vas a analizar o la vas a proponer como la usamos en otros lugares, ¿no? Aquí tiene que ver, ellos tienen cierta necesidad y cómo es que la realizan y entonces qué muebles les propones para que la puedas realizar como tal y qué dimensiones tienen esos muebles y qué espacio necesito para usarlos. Y Sí, entonces, ¿sí? Lo que queremos de Claudia. alguna manera es que sean un poco más críticos, ¿no? Que en lugar de dar de facto, decir, tengo una recámara, piensen en la de ustedes y tal cual se vayan. ¿Por qué? Porque ustedes no duermen en Izamal, ¿no? Entonces, bueno, si yo estoy en Izamal y soy X usuario, es tratar de meterte en la posición del usuario, en la ubicación de donde se va a llevar a cabo la casa, y a partir de ahí que generen y vayan tratando de imaginar y de estudiar y analizar qué muebles son los que se pueden requerir y cómo es que deben de colocarse, ¿no? Es tratar de que se quiten un poco esta idea de la recámara, la cocina, y entren a un tema de cuestionamiento y de análisis de cada uno de los componentes de esos espacios con base a la forma en que se viven los espacios y que a partir de eso generen los metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque les hace falta mucha experiencia y es como una manera de guiarlos a un cuestionamiento desde un análisis desde lo más elemental. Por eso es que estamos haciendo así esto y no les decimos recámara, sanitario, baño, ¿sí? ¿Entendemos esto, muchachos? Ahora, si la pregunta es qué le vas a poner tú ahí donde dice nombre el componente, pues lo que tendrías que poner es más bien la actividad que se va a realizar ahí, simplemente, ¿no? Es un área de descanso, es un área de... no tendrías que poner específicamente el nombre. No sé si es por ahí la pregunta.
Yo creo que Sí, era justo eso. Muchas gracias. Ok. Hay otras dos preguntas y a ver si nos vamos rápido porque ya son, para que no nos coman el tiempo. Sí, no, ya casi estamos. Dice, el arreglo espacial que dibujamos, estas dos preguntas me parecen que se deben de contestar. ¿El arreglo espacial que dibujamos será la propuesta final del proyecto o podemos cambiar esa propuesta en algún momento? A ver, chicos, sí. Bueno, ¿la contestas Ok, tú, sí. Clara, o quién? Quien quiera, pero sí hay que dar esa ¿Yo? orientación. Voy. A ver, Miguel. Voy Vas, si Miguel. quieren. Ok. Estos arreglos espaciales a lo que nos ayudan es a determinar un área mínima que se requiere para hacer esa actividad. No quiere decir que ese va a ser el acomodo final dentro del proyecto, sino que esto solo nos da precisamente un área específica, ¿no? Después, tu proyecto puede cambiar mucho, o sea, podría ser que cambiara de forma, podría ser que cambiaran los espacios, es decir, pero esto nos va a dar un área mínima para poder trabajarlo y para poder determinarlo dentro del proyecto. La forma que va a tener, pues, puede variar mucho ya con la forma específica de tu proyecto, ¿no? Es más, yo casi Las te fichas diría, solo nos sirven para determinar áreas. exacto, yo casi te diría que si acabas dejando la ficha tal cual y la plantas dentro de tu proyecto, seguro va a estar mal, porque no, los Sí, y proyectos no se hacen como rompecabezas, ¿no? Es simplemente, como Sí. bien dijo Miguel, el tener un aproximado de metros cuadrados para a partir de ahí poder generar un montón de cuestiones, ¿no? Y aparte entiendes al hacer esta propuesta, entiendes cómo funciona el espacio, aparte de que obtienes un área. Pero no quiere quedar, no tiene que ser que quede así. Es muy común que nos pase que las quieren dejar exactamente igual porque dicen, ya tengo el proyecto, ya nada más junto los espacios. Y entonces, como decía ahorita la arquitecta Claudia, va a quedar mal el proyecto si hacen eso. Y quedan horribles. Y al rato no saben cómo relacionar los espacios ni nada. Bueno, ahorita Jacobo voy con la tuya, Y nada la otra más. es que si son de como las contexto, cédulas que hicieron. en investigación. Bueno, pues si Sí, se Miguel. parecen, bien, y si no, bueno, tendrán que hacer esta, ¿no? La que les estamos presentando ahorita. Y la de Jacobo, esta pregunta también es importante. Disculpen, ¿este nuevo proyecto consta de una sola planta o hasta más? Una. Sí, es una sola planta. Ya Y verán todavía que no no puedes hacer necesitan escaleras, más. no te compliques. Sí, tienen un terreno Sí, aparte y de hecho mucho el terreno menos. es de un tamaño suficiente grande. como para no tener que irnos a dos plantas. Si no les importa, nos vamos ya a la siguiente parte. Sí, por favor, si no, no nos va a dar tiempo. Oigan, mi internet está malísimo, voy a tratar a ver qué tal sale esto. Desde la mañana he estado teniendo Miguel, problemas. no te olvides de comentar lo del terreno en esquina que Eric Franco había preguntado. ¿Por qué es bueno ese terreno en esquina? Gracias. Ok. Y con razón te veías más joven, Miguel, ¿es por la falla de tu internet? Ojalá siga falternamente entonces. Oigan, que falle el mío seguido, por favor. Yo también, por favor. Te adelgaza el internet, que está lento. Esa estuvo buena. Ok, sí se ve en pantalla el pista de... Está cargando, todavía. Pues ojalá que sí funcione, si no, bueno. Ahí está, ya jala. Ahí está. Ok, bueno, yo quería preguntarles primero si alguien conoce Izamal de los alumnos o si han viajado a Yucatán. A Yucatán sí, pero Izamal no. Igual, solo una vez. Igual, Okay. Igual. Okay. Bueno, como usted sabe, Yucatán, Mérida, Izamal, toda la zona, hace un calor endemoniado. O sea, es una de las principales características del clima que tenemos en esta zona,
hace un calor, bueno, nosotros cuando fuimos, yo fui con los de con los de cuarto año, y nos tocó ir pues más o menos en febrero, a mediados de febrero, y yo estaba muerto de calor, no estoy acostumbrado para el Ajusco, entonces sentía que me moría, ¿no? Quería arrancarme la piel, y estábamos a lo mejor a 30 grados, y yo sentía, y me decía la gente de allá que pues ni de cerca estábamos como a las temperaturas más altas que se pueden estar allá, o sea, pueden llegar a 47 grados sin ningún problema, con una humedad casi del 90% en algunas épocas del año, o sea, es una zona que el asunto del clima puede resultar muy, muy determinante, ¿no? Para las soluciones arquitectónicas y para las soluciones vivas. Este pueblo de Izamal es un pueblo que tuvo mucha importancia en algún momento de la historia porque era como un lugar de paso. La península de Yucatán producía o produce todavía enequén. El enequén es una fibra que se extrae de una especie de maguey llamado enequén. Se extrae la fibra de enequén y servía para muchas cosas. Se hacen bebidas, un mezcal muy bueno con enequén. Se producían cuerdas, canastas, sombreros, muchísimos artículos se producían a partir del enequén, y eso hizo que la península de Yucatán tuviera un gran auge económico y de comercio durante algún tiempo, y por eso fue que se estableció una vía ferroviaria por el estado, incluyendo esta zona de Izamal, donde ya existe una estación de tren. Después, pues cayó en desuso cuando empezamos a utilizar plásticos para todo, ¿no? Pues, imagínense que antes todas las cuerdas se hacían de esta fibra de nequén, y de repente pues ya no hay nada de eso, todo se hace con plásticos, las cuerdas, las bolsas, todo, ¿no? O sea, canastas y bolsas para el mandado, todo ya se hace con plásticos. Entonces hubo como una caída abrupta de la actividad económica en estas regiones, y por eso es que se planteaba dentro del proyecto del Tren Maya retomar un poco estas zonas y darles vida a partir de volver a poner una estación del tren ahí y de renovar todo el parque, toda la infraestructura turística, ¿no? Hay algunas cosas interesantes en Izamal. Más importante sea esto que se ve aquí. No sé si se ve la manita, sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No sé. Sí se ve, sí se ve. Ok. El exconvento de San Antonio de Padua, como ustedes pueden ver, es gigantesco. Se cree que está construido sobre el basamento de una pirámide o de una antigua pirámide, y es tremendo, o sea, es enorme. Estas imágenes de este templo, y es gigantesco. Y de aquí es tal vez que a lo que se debe este color amarillo que tiene Izamal. Yo busqué en algunos documentos y decía, bueno, pues que Izamal no forzosamente era amarillo, sino un poco a Mérida, y que las fachadas estaban pintadas de blanco seguramente, pero en algún momento se planteó que viniera el Papa II y no había un espacio lo suficientemente grande para albergar a toda la gente que iba a llegar a ver al Papa, que cantidades enormes de personas, ¿no? Y se decidió verlo en este templo de San Antonio de Padua, porque resulta que tenemos aquí en México y en este lugar en Izamal el segundo atrio más grande del mundo. Este atrio solo es más pequeño que el de San Pedro en Roma, es decir, es un gigantesco, pero gigantesco de verdad, no tienen una idea. Y es así porque en un principio este templo, capilla abierta, es decir, en este
atrios se congregaba a una gran cantidad de indígenas para evangelizarlos. Entonces, es realmente espectacular porque había una gran cantidad de población en esta zona. Es un centro importante desde la época prehispánica y había mucha población, y con este templo de San Antonio de Padua de tener como un espacio suficiente para evangelizar a toda esa población. El terreno en el que nosotros estamos trabajando está justo en esta esquina sobre la que está la manita. Y como ustedes pueden ver, del centro hacia este lugar realmente no hay distancia. Izamal es un lugar que se recorre muy bien en bicicleta. De hecho, la mayor parte de la población anda en bicicletas o en motonetas. No hay muchos automóviles. La gente utiliza mucho la bicicleta y las motonetas para andar por el lugar porque realmente no es tan grande. Porque es un calor del demonio, pero en general las distancias entre los diferentes espacios no son muy grandes. De Kinich Kakmo, me parece, sí, Kinich Kakmo, y una de las pirámides más grandes de la península yucateca en cuanto a la superficie que cubre. No es altísima, no muy alta, pero tiene una gran base, ¿no? Y el terreno está aquí. Como ustedes pueden ver, les decía, no hay mucha distancia donde está el centro, pero sí la zona está un poco abandonada. A pesar de la cercanía, esta pirámide, yo cuando fui no había tanta gente y pues sí estaba medio sola. Ya en esta zona de repente no es tan amarillo el lugar, ¿no? Aunque aquí hay un restaurante que es ahorita uno de los más famosos de Izamal, que se llama Kinich. Es muy bonito también el restaurante. Mezcla un poco la arquitectura colonial con algunas cubiertas como las que tenían las viviendas prehispánicas de la zona, ¿no? El Kinich se llama. Entonces tenemos un terreno que tiene muchas ventajas. Ahorita que preguntaban de que por esquina, pues cuando lo vas a utilizar para cuestiones comerciales, pues tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, el hecho de que tenemos una calle por donde va a llegar toda la gente que el Kinich, porque sí es mucha, o sea, sí tienen mucha gente. De hecho, hay que hacer reservaciones, ya saben. La gente hacia el Kinich y la gente que viene caminando hacia la pirámide o hacia esta zona arqueológica, ¿no? Entonces, tenemos dos frentes, muchas posibilidades. Podemos tener dos accesos al terreno, podemos tener un acceso que nos permita meter y otro que nos permita tener un acceso principal. O sea, el hecho de tener un terreno en esquina, pues tiene esas ventajas. También, evidentemente, lo que como una de las compañeras, pues tiene más plusvalía ese terreno porque tiene esas características, ¿no? De tener dos frentes. Otra cosa muy interesante de Izamal, si ustedes se fijan, están las viviendas, las casas de habitación, y de repente en el centro, entre las viviendas, hay espacios verdes, y estos espacios verdes le pertenecen a la comunidad, es decir, le pertenecen a este grupo le da a Izamal una característica que yo honestamente no había visto. Aquí en la Ciudad de México hay como algunos intentos, ¿no? Pero yo no he visto como esto y a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que todas las viviendas tienen estos esperan a todo. Otra cosa que a mí me encantó de Izamal es que esta pirámide no es un montón de sitios arqueológicos que están regados por toda la ciudad y con los que la gente convive todos los días. O sea, no están encerrados, no, la gente vive enfrente de la pirámide
y los chamacos se suben a jugar a la pirámide, y eso la verdad es que es una característica también muy especial de Izamal, ¿no? Es como, pues sí, la gente viviendo todo el tiempo entre la arquitectura colonial, la arquitectura contemporánea y la arquitectura prehispánica, y eso también le da características muy específicas al lugar, ¿no? Sí es un lugar en el que hay mucho turismo, y sí creo que plantear proyectos que ayuden a mejorar la vida de los artesanos, pues le va a dar mucho impulso a la zona, ¿no? Eso sí creo que es importante. A ver, entonces voy a parar esto y les voy a poner unas fotografías. Voy a ya ser muy breve porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Ya mi presentación, ¿verdad? Sí, ya. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Bueno, al final, continúe. Sí, claro. Continúe mejor hasta el final. Ok. Esta parte de aquí es la parte de atrás del convento de San Antonio de Padua. Como pueden ver, piedra, y muchas de las construcciones que hay en la zona están hechas de piedra, sobre todo las que están colonial, se construyen en piedra porque la zona es rica en este material. Podemos ver también aquí en esta vivienda que construida con piedra, y tiene un acabado con unas lajitas de piedra, y también, o sea, podemos ver que no forzosamente tenía que ser amarillo, pero este color amarillo que vemos en esta imagen de acá, perdón, de Izamal. Si se fijan también las proporciones de vanos y macizos, es decir, de puertas, ventanas, construcción de muros, es baja. O sea, uno pensaría, no, pues que me entre luz a la casa, pero de repente imagínense la incidencia solar de estos lugares, tener ventanales. O sea, aquí en la Ciudad de México todos dicen, es que yo quiero que esté súper iluminado, pero pues, imagínense a 40 grados todo el día le esté pegando el sol al interior de tu casa, pues es como para que te vuelvas loco, ¿no? El ancho de los aquí anda cerca de piedra. No he ido al baño desde las 9, como la noche. Aquí no ha ido al baño desde las 9, pero no sé, que debería de cerrar. Señorita Mariana puede apagar su audio. Ya nos enteramos de su vida. O sea, yo entiendo bien el asunto, no se preocupe. Yo también he oído, dices Miguel, yo también he oído. Ok, como pueden ver, el ancho de los muros es significativo, es importante, ¿no? Porque va a aislar un poco la temperatura que tenemos en el exterior de la temperatura que vamos a tener en el interior. Y como pueden ver también aquí podemos, pues el cerramiento, las alturas también son bastante considerables. Esto es de lo que tenemos que aprender, ¿no? Es decir, no es que vayamos a sitios específicamente como estos, porque pues no tendría sentido, pero sí podemos aprender muchas cosas, sistemas constructivos y de estas soluciones espaciales y arquitectónicas, ¿no? O sea, sí podemos entender que no vamos a tener unas cubiertas o unos techos a 2.50, porque la gente que está allá adentro se va a volver loca y van a salir corriendo de sus casas. Es algo interesante que pasa en Izamal y que pasa en Mérida, que la gente sale después de las 6, o sea, antes de las 6 no ves mucha gente local en las calles. Ves a los turistas que estamos locos y no sabemos, no sabemos a qué hora tenemos que salir y a qué hora no,
nosotros somos los que andamos afuera. La gente de Izamal y de Mérida no están afuera. Salen después de que se mete el sol, a las 6 de la tarde, a las 5, salen a los espacios públicos y se llenan de vida los espacios públicos. De hecho, muchas de las actividades que se dan en Mérida y aquí, se dan a partir de las 6 de la tarde, no antes, porque el calor afuera es insufrible. Aquí andan nuestros compañeros de la facultad. Fue un viaje re bonito. O sea, la verdad es que es una lástima que ahora no lo podamos hacer, pero la verdad es que fue una experiencia increíble la que tuvimos, esta oportunidad que tuvimos de viajar hasta allá, ¿no? Pues, podemos ver también aquí este uso de los porches o de los pórticos que tienen casi todas las viviendas en porque mucha de la vida se da en este espacio, o sea, estar cubierto, o sea, cubierto con una sombra adecuada, pero en un espacio más abierto, pues es riquísimo en un clima como este, ¿no? Estar adentro totalmente encerrado a lo mejor no es como la mejor opción. Ya hay también aquí algunos otros tipos de casas, esto es a lo que no queremos llegar, ¿no? Esto de aquí, estas viviendas que se ven aquí como en serie, pues no es precisamente a lo que no queremos llegar. Imagínense cómo vive la gente que vive en ese espacio, pues se ve que está súper chaparrito, ¿no? Si la puerta es 2.20, a lo mucho, quiere decir que esa vivienda debe tener 2.40, 2.50 de altura, y imagínense lo que es vivir en un espacio así, ¿no? O sea, entendemos que la necesidad de vivienda en algunas zonas de la República es mucha, pero esto es demasiado, ¿no? Y sobre todo para un clima y para unas condiciones como las de Izamal, ¿no? Podemos ver, les decía yo, esta cuestión de la construcción en piedra, se sigue dando mucho. Los techos inclinados, también ahorita a lo mejor, creo que por allá adelante viene un ejemplo de una falsa casa maya, supongo. Y podemos todavía ver muchos techos así de inclinados porque también llueve. Entonces, tener losas planas a veces no es la mejor opción en este tipo de clima tan lluvioso. Otra vez, construcciones con piedra, en este caso solo asentadas, no están pegadas entre ellas. Y aquí arriba vemos un ejemplo un poco de la forma en que se construía anteriormente. Esto lo vamos a ver como muy construcción. Va a haber una clase, la próxima de hecho, creo, en la que les vamos a explicar cómo se construían y algunas de sus características principales, ¿no? Pero podemos aprender mucho de ellas, o sea, esa es la parte rica del proyecto, ser una casa maya, sino que podemos aprender montones de cosas de esto y que tal vez alguno de ustedes diga, pues esto conviene para alguno de los espacios, ¿no? Les decía, hay como muchas diferencias. Evidentemente esto ya está a las afueras del centro y como ven ya no es el amarillo y ya no son los edificios tan típicos. Esta onda de los pueblos mágicos se estableció hace unos años y fue como una forma de darle pues un poco de importancia a algunos pueblos, pero también de darles como una imagen, ¿no? Pero convirtió en una cuestión así como muy del pueblo vaquero de Six Flags, o sea, como de mucha fachada, pero pues realmente lo que está afuera ya no pertenece a esa especie de pueblo mágico y ya sale del contexto y ya no se ve exactamente igual, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo ese asunto de los pueblos mágicos. Aquí la casa el taller del artesano. Espero que todos hayan visto el video, está súper interesante, ¿no? Están buenas las preguntas que le hicieron al artesano. Como ustedes vieron, el artesano está muy orgulloso de lo que hace y eso a mí me parece algo que es súper importante, ¿no? La gente de esa zona tiene una tendencia a la cultura muy grande. O sea, cuando ustedes llegan a Mérida,
el lunes la vaquería, o sea, que es presentan bailes típicos de ahí de Yucatán y son súper orgullosos los miércoles en uno de los parques, en Santa Cecilia, hay trova yucateca, tienen museos, o sea, son muy orgullosos de su cultura. Y este hombre se veía súper orgulloso de sus logros como artesano, ¿no? Es decir, él no se siente menos por ser artesano y eso, la verdad, es súper, súper buena onda. Que lo entiendan y que lo consideren, ¿no? Esta actividad de la artesanía es una actividad muy buena para la gente de esta región. Nosotros visitamos algunos otros talleres, había otros de tallado en piedra, hacen cosas impresionantes, de verdad impresionantes. Está un taller, yo digo que no está del todo mal, pero esta cuestión de que él se haya tenido que ir a vivir con los suegros porque no puede tener el taller en el mismo lugar, creo que le complica mucho las cosas. Creo que efectivamente lo que ustedes tendrán que hacer y pensar mucho es cómo pueden hacer que actividades se integren y las dos actividades sean cómodas, ¿no? Él todo el tiempo hubiera preferido quedarse en su taller y vivir ahí, ¿no? Sí, te interrumpo un Aquí momentito. un poco sí, claro. Sí, ¿me puedes poner la foto anterior? Sí, claro. La diapositiva anterior. Es que esta que está aquí abajo, a la izquierda de taller de talla de madera, él tenía aquí al frente el punto de venta. Y él, algunas de sus vitrinas sí eran cerradas por el polvo. Otras no, otras puede tener algunas piezas en exposición abierta, pero tiene que cuidarlas mucho una vez terminadas. Después venía parte de su casa. Y luego hasta acá donde se ve la luz, era un pequeño patio y salían al taller, a la bodega, que ahorita va a ser la siguiente diapositiva. Entonces como que la casa quedaba en medio de las dos partes de la vida laboral. Y luego, cuando cortaba acá atrás la madera, pues todo el polvo se le metía a lo que era la casa, la habitación. Él estaba haciendo un segundo piso porque, como dijo, es muy angosta su área, pero aquí ya no van a tener problema nuestros alumnos para eso. Y luego, por ejemplo, en esta mesita pintaba y aquí tenía un mueblecito como closetcito donde guardaba todas sus pinturas y sus pinceles, y también tenía libros, porque él ve mucho, pues muchos pájaros, flores, todo lo que tenga que ver con Yucatán, y para poder hacer sus artesanías. Y bueno, obviamente tiene su altar en el área la tenía en un rinconcito, creo, de aquí del área del punto de venta. Y por aquí se ve un poquitito de su, junto al del letrero donde dice taller de talla de madera, ahí se ve parte del porche, que ahí es donde él dice que se sentaba a tallar. Y lo que sí es importante de esto, desde la calle hasta el final hay un corredor, el aire corre por toda la casa, ¿no? Se refresca un poco. Ya, Miguel, perdón. No. Bueno, entonces, en el caso del proyecto que estamos planteando nosotros, no hay un punto de venta. Es simplemente el taller, el detallado y el de corte, la bodega, ese tipo de cosas. El punto de venta no va a estar esta vez incluido en el proyecto porque eso tiene que ver con el segundo ejercicio, ¿no? En el que esté dando puntos de venta para diferentes artesanos,
y en ese espacio este artesano específicamente tendría uno de esos puntos de venta, ¿no? Entonces no es necesario que ustedes planteen un punto de venta dentro de este espacio, pero sí es necesario que se planteen cuánto ocupan de la madera, de las piezas terminadas, de las pinturas, de todo lo que se requiere para hacer este trabajo, ¿no? El taller. Y como pueden ver, pues sí, aquí se ve el torno y vean todo el polvo que tiene encima acumulado ese torno. Entonces imagínense lo que sucede alrededor de esto. Esto es una cantidad de polvo increíble, ¿no? Y se los digo porque yo he vivido con un carpintero y sé de qué se trata esto. O sea, es cuando prenden la sierra o cuando prenden la lijadora, pues todo se llena de polvo. Cuando prenden la compresora para echarle barniz a las piezas, toda la casa huele a barniz. Habrá quien lo agradezca, pero a otros les duele la cabeza. La verdad es que sí es complicado este asunto de tener la vivienda y el taller en el mismo lugar. Siempre es muy complicado, genera muchos conflictos. Y por eso es que ustedes piensen muy bien en la ubicación de cada uno de los componentes y piensen perfectamente en qué tipo de actividades se lleva ahí y qué tanto puede convivir con otra área del proyecto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que aquí se produce una cantidad de polvo significativa y nosotros ponemos al adulto mayor aquí, pues no creo que dure mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en cómo ubicamos estos espacios en el terreno. Por eso una de las partes importantes de segunda etapa es la ubicación, el sembrado de cada uno de los componentes, ¿no? No, ya entrando también rápidamente a lo que corresponde al estudio del análisis de sitio, también pues el tema del polvo, pues no vayan a poner con base a vientos dominantes esto abierto, ¿verdad? Porque entonces van a llevar el polvo del taller quién sabe hasta dónde, ¿no? En fin, hay varias cosas que sí sería importante que considerar. Chicos, ya se hizo tarde. Sí, hay muchas cosas que se tienen que considerar. Ya es tarde. Entonces, no sé si haya preguntas. Voy a parar esto. Ya también nada más. Ya preguntas, si tengan dudas. Muchas, creo que lo que tienen que hacer es plantearlas y llevarlas a sus mesas.